Y continuando con esta hora de amigos, vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero Manuel Montoya, que nos presenta todos los viernes Volviéndonos a Dios. ¿Qué tal estás, Manuel? Buenos días. Hola, buenos días, José. Pues como siempre, muy contento, feliz de poder estar con vosotros en este espacio y con todos nuestros amigos oyentes. Hoy tratando un tema que creo que también puede resultar interesante. Lleva por título Incorruptibilidad de los santos. Y es que hace unos días veía algunas noticias en televisión de que la Iglesia Católica Romana había declarado a un joven informático que había trabajado para ellos como santo debido a que tras fallecer su cuerpo no se corrompía, lo tienen expuesto en una vitrina en una de sus iglesias. Allí yo me preguntaba, Señor, esto realmente no concuerda con lo que la palabra de Dios dice. ¿A qué se debe esto? ¿Es uno de esos engaños a los que en estos últimos tiempos el diablo nos quiere someter? Y cuando me puse a investigar un poco sobre esto, la verdad es que me llevé una sorpresa tremenda que quiero compartir hoy con vosotros, porque uno de los aspectos más absurdos y tétricos de la Iglesia Católica Romana, y de la cual curiosamente ellos se sienten orgullosos, es el tener entre sus filas a los santos incorruptos. La incorruptibilidad cadavérica es, según la Iglesia Católica Romana, la propiedad que tienen algunos cadáveres de no descomponerse a pesar de no haber sido embalsamados o preservados de ninguna manera. Y cuando este fenómeno ocurre a alguno de los cadáveres de los santos católicos, pues la Iglesia Romana argumenta que el cuerpo permaneció incorruptible debido a su santidad y como un milagro de Dios. El cadáver incorrupto de algún santo o beato es visto como un milagro por la Iglesia Católica Romana y suelen exponerlos en iglesias y santuarios donde son expuestos abiertamente para el deleite del fiel o del visitante católico romano y para crítica también de muchos otros que obviamente critican esto porque no lo entienden. Perdón. Evidentemente, el interés de la Iglesia Católica Romana en estos cadáveres es claro. Son, según ellos, milagros visibles que ayudan a alcanzar más fieles. Y aunque oficialmente el Vaticano no apoya, ni avala, ni reconoce a todos estos santos incorruptos, hacen la vista gorda diciendo que son venerables y que contribuyen a aumentar la fe del cristiano católico romano. ¿Me estás diciendo que el Vaticano no reconoce oficialmente estos santos incorruptos, que no reconoce oficialmente el milagro? Efectivamente, el Vaticano no los reconoce, ¿eh? Es más, el Papa Benedicto XIV, en su trabajo sobre la beatificación y canonización de los santos, escribió 2 capítulos titulados De Cadaverum Incorruptione. Las únicas preservaciones de cadáveres que él consideraba como extraordinarias serían aquellas que mantenían una flexibilidad, color y frescura semejantes a cuando los santos estaban vivos, sin intervención humana deliberada. Ahora, estos estrictos requerimientos que el Papa Benedicto XIV requería para reconocer a estos cadaverum incorruptione deberían ser cumplidos por la gran cantidad de santos, beatos y religiosos incorruptos que hay, pero en la mayoría de los casos no es así, ¿eh? No los cumplen. Entonces, ¿hay algo de verdad en esto? ¿Son reales estos santos incorruptos? ¿Son verdaderos milagros? Pues vamos a continuación a ver algunas razones que explican estos casos de supuesta incorrupción cadavérica mucho mejor que ese milagro que la Iglesia Católica Romana quiere hacernos creer y que a los que no apoya oficialmente el Vaticano, como hemos dicho anteriormente. La primera de estas razones es la manipulación y el engaño. Esta es probablemente la razón más común. Existen diferentes y muy efectivas técnicas de embalsamiento y preservación de cuerpos a día de hoy, y los casos más conocidos son los restos de Eva Perón y Vladimir Lenin. Si tú ves estos 2 cadáveres, podrás ver que están muy bien conservados debido a esas técnicas de embalsamiento y preservación que les han aplicado. Durante la Edad Media, toda iglesia que se respetase debía tener al menos una reliquia sagrada. Pero claro, si ya tenía un santo incorrupto entre sus posesiones, sin duda se encumbraba sobre las demás. Lo mismo ocurría para acelerar un poquito alguna beatificación o santificación. La cereza del pastel era la exhumación de un cuerpo preservado, constatando así la santidad del occiso. Y claro, a veces para lograr esto
Algunos bien intencionados ayudaban un poquito en el proceso de preservación, embalsamando secretamente el cuerpo del fallecido y con sustancias más secretas aún. De esta manera, al exhumarlo, aparecía incorrupto como un aparente milagro. El clásico ejemplo es el cuerpo incorrupto de Angelo Roncalli, más conocido como Juan XXIII. Cuando fue exhumado en el 2000, se corrió el rumor del milagro. Pero como siempre hay un pero en estas cosas, la buena conservación del cadáver del beato, de Angelo Roncalli, Juan XXIII, se debe al ingenio de un médico llamado Gennaro Goglia, que hace 38 años inventó un líquido de embalsamar del que le fueron inyectados 10 litros al cuerpo del pontífice. Goglia, que prestaba sus servicios en el Hospital Gemelli de Roma, lo ha contado en una entrevista a la revista católica Famiglia Cristiana, muy difundida en Italia. Según él, el hoy anciano especialista, el procedimiento que usó no pudo ser más simple. Se presentó en el Vaticano con un bidón del líquido milagroso, un tubo largo y una aguja, practicaron un corte en la muñeca derecha del Papa y le introdujeron la aguja a través de la cual pasó ese líquido milagroso, entre comillas, ¿no? Goglia no cobró nada, honrado con rendir un servicio importante a la Iglesia y a un santo varón como Juan XXIII. Por eso se declaró muy disgustado cuando se enteró por la prensa de que se había efectuado el reconocimiento canónico de los restos del pontífice sin su presencia. Por lo tanto, cada vez que veamos uno de esos santos incorruptos, probablemente sea un engaño. Ahora, otra razón para que ocurran estas cosas es el embalsamiento olvidado. A veces ocurre que sin intención posterior, un cadáver de antaño era embalsamado, pero los registros, si es que los hubo, se pierden con el tiempo y de esta manera, al exhumar el cadáver, este sale fresco y lozano. Es simplemente un error involuntario que es mal interpretado y cuyo resultado trae al mundo un nuevo santo. Un ejemplo clásico de esto es la historia de Santa Margarita de Cortona, una santa cuyo cuerpo ha permanecido incorrupto durante más de 700 años. Todo un fenómeno sobrenatural, según un gran número de personas dentro de la Iglesia Católica Romana. Sin embargo, un examen forense reciente encargado por la propia Iglesia Católica y descrito en la edición de junio del 2001 de la revista Discover, reveló la verdad detrás del supuesto milagro. Un extracto que dice: a medida que Fulcheri levantó suavemente el dobladillo del vestido, todos los presentes comenzaron a murmurar. Aparecieron varias incisiones a lo largo de sus muslos y cortes más profundos a lo largo del pecho y el abdomen, claramente realizados post-mortem. Las incisiones habían sido cosidas con un grueso hilo negro. Santa Margarita había sido momificada artificialmente. Los patólogos que examinaron el cuerpo de Margarita descubrieron los registros eclesiásticos que contaron toda la historia. Las personas del pueblo, cuando esta mujer murió, habían pedido a la Iglesia que embalsamara a Margarita después de su muerte, lo cual se hizo y bastante bien al parecer, pero el problema fue que las actas del hecho se perdieron y con el tiempo, pues lo que suele ocurrir, la gente empezó a olvidar las circunstancias de su preservación y simplemente comenzó a asumir que se trataba de un milagro. Luego, otra razón que hay para que estos cadáveres permanezcan incorruptos es el llamado saponificación. A veces, inclusive, sin la intervención humana, llega a ocurrir un proceso de preservación natural, existiendo varias sensatas y científicas explicaciones sobre el proceso. Uno de ellos es la saponificación cadavérica o adipocera, que también se llama así. La saponificación es un proceso de transformación del cadáver que consiste en el cambio químico que presenta la grasa corporal a convertirse por hidrólisis en un compuesto similar a la cera o al jabón. Se forma una coraza grasa, untuosa y viscosa en estado húmedo, pero que después de haberse secado al aire adquiere consistencia dura, granulosa, de color gris blanquecino. Al final de este proceso podemos encontrarnos con un cadáver con la apariencia de cera, como las estatuas de los museos de cera, siendo este un proceso totalmente natural. Otra de las razones que pueden producirse que un cadáver tenga una sensación de incorruptibilidad es la propia momificación.
aunque esta, pues ya no deja una apariencia tan parecida a cuando el fallecido estaba vivo, ¿verdad? Pero vamos, es una opción bastante plausible que bajo ciertas condiciones ambientales el cuerpo se momifique naturalmente, como le pasó a la famosa momia Otzi, este hombre que encontraron en unas montañas, que vivió alrededor del 3300 antes de Cristo y que es la momia natural más antigua de Europa. Y la causa de la momificación del cadáver fue el frío extremo y perpetuo de la región donde el individuo falleció. Los santos momificados son esos que ya no se ven tan naturales, pero insisten en llamarlo incorrupto en la Iglesia Católica Romana, porque esto ya es simplemente una momia que se preservó bajo ciertas condiciones de humedad, temperatura y química, y se nos vende como un milagro. Algunos otros son, por ejemplo, la corificación, es otro método por el cual puede ocurrir esto, la congelación, incluso los ayunos y las dietas estrictas. En ocasiones la influencia del tipo de dieta en el proceso de preservación cadavérica es innegable. Ya se ha visto en casos de monjes solitarios y que tienen dietas frugales y constantes ayunos, que su cuerpo después de morir es más resistente a la descomposición. La abstinencia de comida y bebida favorece que el cuerpo no se degrade del modo en que lo haría en circunstancias normales, porque se produce una notable disminución del metabolismo y del desgaste celular. Entonces, la gran mayoría de estos santos vivieron con dietas muy limitadas y en constantes ayunos y sacrificios alimenticios, y al evitar comer o ingerir sustancias dañinas al organismo con el fin de purificarse, pues esto puede afectar a la posterior putrefacción de los tejidos post-mortem. Interesante todo esto, ¿no, José? Muy interesante, Manuel, y llevándola ahora a la parte que nos interesa, ¿qué dice la Biblia acerca de este tema? ¿Qué ocurre según la Biblia con el cuerpo de una persona tras morir? ¿Nos enseña algo la Escritura, la palabra de Dios sobre este asunto? Pues sí, como hemos visto, bueno, lo que he tratado de hacer es una pequeña investigación acerca del tema que ha quedado expuesta, pero como tú bien dices, lo que nos interesa es qué dice la Biblia acerca de este tema. Bueno, en 1 Corintios 15, 51 al 55, encontramos allí una porción de la Biblia que es muy concreta sobre este tema y que nos revela implícitamente algo muy importante sobre este asunto. Allí dice en 1 Corintios 15, versículos 51 al 55, el apóstol Pablo dice: «He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto moral se vista de inmoralidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?». La frase «los muertos serán resucitados incorruptibles», que usa aquí el apóstol Pablo, lleva implícita la verdad de que antes de la resurrección a la que el versículo hace referencia y que todos los muertos en Cristo experimentaremos, y que nos proporcionarán un cuerpo incorruptible, antes de esto somos corruptibles todos. Nuestro cuerpo, al morir, comienza un proceso de corrupción y todos, sin excepción, pasamos por este proceso al morir. Más tarde, cuando llegue el momento de nuestra resurrección en Cristo, nuestros cuerpos serán transformados y serán incorruptibles, pero nunca antes de esa resurrección en Cristo Jesús. A eso también se refiere la segunda frase que he subrayado en estos versículos, la cual dice: «porque es necesario que esto corruptible», nuestro cuerpo que ahora es corruptible, «se vista de incorrupción». Por otro lado, encontramos Eclesiastés 12:7, que dice: «y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio». Esta es otra referencia escritural bien clara que nos muestra la corruptibilidad de nuestro cuerpo cuando morimos. El polvo vuelve a la tierra es una clara referencia al proceso de deterioro y corrupción orgánica que nuestro cuerpo sufre al morir. Y esto ocurre con todo ser vivo. Por tanto, no existe la incorruptibilidad de los santos, a no ser por un proceso químico
tal y como hemos visto anteriormente. Entonces, la incorruptibilidad de los santos debemos determinar de que no existe, escrituralmente hablando, no existe, y tan solo es un engaño muy peligroso para los creyentes que puede conducir a que entremos en una práctica de oración e idolatría a los muertos, lo cual es un gravísimo pecado en el que no debemos caer de ningún modo. Así que estamos en unos tiempos complicados, difíciles. Cuidémonos de todo engaño satánico que busque arrastrarnos fuera del camino de la fe y fuera de lo que la palabra de Dios nos revela y nos enseña para nuestras vidas.